Aquí vean, prácticamente todos seleccionaron una adecuada opción. ¿Por qué? Porque al ser mujer y al tener estos factores de riesgo, pues definitivamente simplemente epigastralgia puede ser un equivalente anginoso, ¿no? Así que pues hay que abordarlo como tal y tomarle su electro. Ahí lo tienen. Y luego, del caso previo, bueno, aquí en este modo no me deja ver las imágenes, pero si recuerdan, era un electrocardiograma con un supradesnivel del ST en la cara inferior, en D3, D2, D3 y ABF. Entonces, bueno, aguas aquí, estas 4 personas, hay que volver a revisar ese electrocardiograma, y así que lo vemos después con calma. La troponina está elevada, por lo tanto, ok, aquí recuerden, jóvenes, que cuando es un infarto de la cara inferior, se corre el riesgo de que sea acompañado del ventrículo derecho. Por lo tanto, aunque clínicamente la señora no tiene datos de choque, a pesar de que está hipotensa, ¿sí? Este ya es un dato de alarma. Ya con esto pudiéramos pensar de que tiene un componente de ventrículo derecho y por lo tanto, tanto los nitratos como los beta bloqueadores no están indicados. ¿Vale? Imagínense, le van a poner nitratos a esta señora que trae 80-40, se va a hipotensar más, y le van a poner beta bloqueador a esta frecuencia cardíaca de 45, va a bradicar más todavía. Entonces, por eso no está indicado, ¿sale? Y el tirofiban, recuerden que es un antiagregante de tercera línea que no está indicado en el manejo de urgencias, únicamente cuando hay una complicación trombótica al momento de la angioplastía. Entonces, aquí sí están indicadas las cargas de líquidos, ¿sale? Cuando sospechamos que es infarto del lado derecho. ¿Y por qué lo sospechamos? Una, porque es cara inferior. Dos, porque viene hipotensa. ¿Vale? Entonces, aguas, estas 14, 21 personas, hay que volver a revisar esa parte, ¿sale? Y luego, del caso previo, se decide trombosis con alteplase. ¿Cuáles serían datos indirectos de repercusión? Ok, a ver, aplanamiento de la onda T no es un dato de repercusión, al contrario, nos habla de mayor isquemia. Y que permanezca en fibrilación auricular, pues tampoco no tiene nada que ver, ¿sale? En cambio, esto sí, que mejore el dolor y que disminuya el ST por lo menos 50% del supradesnivel con el que había llegado. De estas 2 personas hay que revisar eso, por favor. El diagnóstico, ¿cuál va a ser? Pues un infarto con lesión del ST, la cara inferior, Kilby-Kimball 1. ¿Por qué no Kilby-Kimball 2? Pues porque no viene con datos de falla cardíaca congestiva, chavos, ¿sale? Esta personita, aguas por ahí, ¿sí? Si hubiera tenido estertores, pues bueno, ahí sí, ya sería Kilby-Kimball 2, pero en este caso, pues no. Fármaco de elección en emergencia hipertensiva tipo edema agudo de pulmón. Furosemide, recuerden que estrictamente no es antihipertensivo, es un diurético que de forma secundaria pues, sí tiene un efecto hipotensor. Y en todo caso, pues no sería oral, sería IV, ¿vale? Porque es una emergencia. Entonces, aguas. Y de todas estas, pues sí, nitroprusiato sódico es la más correcta. Con respecto a la disección aórtica, subraya lo correcto. Ok, ¿es una urgencia? Pues no, sería una emergencia. La meta es con la frecuencia cardíaca a 60, sí. Y el fármaco de elección son los nitratos, también. Estas 2 respuestas son correctas, por lo tanto, cualquiera de las 2 que hayan puesto está bien. En una taquicardia mayor de 150 con ritmo regular y complejo QRH estrecho, es decir, una taquicardia supraventricular, el primer antiarrítmico es amiodarona, digo adenosina, perdón, 6 miligramos, aquí todos la tuvieron bien. Paciente femenino de 18 años, portadora de hipertiroidismo, es uno de los casos que vimos. Tiene palpitaciones 30 minutos, está normotensa, está taquicárdica, pero neurológicamente íntegra, sin datos de falla cardíaca. Por lo tanto, pues es una taquicardia supra, aparte les puse el electro, ¿eh?
Es un ataque cardio supraventricular, no tiene datos de inestabilidad, por lo tanto la primera maniobra es adenosina. Bien, no la tuvieron bien. Posterior al manejo, la paciente presenta de forma súbita pérdida del estado de alerta, desciende el Glasgow de 15 a 4, de aforesis y dolor torácico. Se choca, 73-42 de TA, saturación de oxígeno 35, ya está muriendo la pobre. Y la paciente no tiene pulso. Pues bueno, prácticamente, pues hay que iniciar RCP, ¿no? Pero ahí había un trazo electrocardiográfico que era compatible con FB, todos la tuvieron bien, muy bien. Del caso clínico previo, su abordaje es iniciar RCP, vía aérea, mejorar la ventilación, otorgar desfibrilación. Aguas aquí, estas 5 personas no leyeron bien quizás la opción, y aquí dice cardioversión. Acuérdense que cardiovertimos al que tiene pulso, no al que está en paro. Entonces aquí la correcta es esta de aquí. Con respecto a los principios bioeléctricos del electrocardiograma, la opción correcta, la presencia de onda Q en B1 es normal. No, a ver, aguas. Acuérdense que les dije varias veces, ni en B1, ni en B2, ni en B3 debe haber Q. Lo normal es que no haya Q. Y luego les pongo Q mayúscula, pues peor, esa nunca va a ser normal, ¿vale? Y sí, el papel corre a 25 por segundo. Con respecto al nodo sinusal, subraya la opción correcta. Ok, aguas. El nodo sinusal no tiene fase de meseta. Acuérdense, la fase de meseta se presenta en las células de trabajo, ¿ok? Es la diferencia con el nodo sinusal. Entonces, aguas ahí. Y obviamente la actividad, pues está relacionada a la presencia de la onda P. Bueno. Esta varias veces lo dijimos, ¿no? Ausencia de onda P más RR irregular, FA. ¿Sale? Apréndenselo así de memoria. Aguas esta personita, no es lo mismo FA que flute, es diferente, son 2 arritmias diferentes. Doctora, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Ya pasamos alguna de las que tenías duda? Bueno, ¿alguno de los demás? Ok. Vamos al siguiente caso clínico. Hombre de la sexta década de la vida. ¿Sí? Adelante. Hombre de la sexta década de la vida, tiene obesidad, tiene tabaquismo y tiene dislipidemia. Y tiene de forma súbita un dolor opresivo que irradia a brazo y a cuello, náusea y vómito, o sea, un síndrome coronario agudo, ¿no? Aparte, llegó en emergencia hipertensiva, normocárdico, taquipneico, con adecuada saturación. Entonces, bueno, aquí les preguntan qué estamos integrando. Pues una emergencia hipertensiva tipo ángulo hemodinámico, ¿no? No viene con datos de desaturación ni de falla cardíaca como para pensar en edema agudo de pulmón. El IECAN oral no sería el primer antihipertensivo. Y tampoco es una falsa crisis hipertensiva, pues porque trae datos de gravedad, trae ángulo, trae angina. En el caso previo le toman un electro y el paciente pues tenía inversión de la onda T en B1 a B4, ¿sale? En la cara anteroseptal. Entonces, sería la opción B. Aguas, estas 2 personas, angina inestable sería si ya tuviéramos una troponina negativa, porque hasta aquí, pues todavía puede que se trate de un infarto, sin elevación. Entonces, aguas con eso. En el caso previo, usted integra masculino de la sexta década de la vida, bueno, aquí ya todos la tuvieron bien, con síndrome coronario agudo, síndrome de DST, más ángulo hemodinámico. ¿Qué hay que tomar? Troponina, bien, ahora sí. Y dentro del tratamiento, norepinefrina, pues no, ¿sale? ¿Por qué le vamos a poner norepinefrina a alguien que ya viene hipertenso? Aguas, ¿sale? Doble antiagregación plaquetaria, si está indicado, ¿por qué no? Es un síndrome coronario agudo, es un ángulo, ¿vale? Las estatinas también están indicadas y el beta bloqueador, pues también. Pues bueno, aguas estas 2 personas.
Se documenta troponina elevada, por lo tanto, pues hablamos de un infarto. Y entonces ya la opción más completa es esta: síndrome coronario agudo, tipo infarto agudo miocardio, sin elevación del ST, Philip-Kimball 1, porque llegó sin datos de falla cardíaca. Esta personita aguas no llegó en choque cardiogénico, al contrario, llegó hipertenso. Y esta personita aguas, ¿por qué angina inestable si estamos diciendo que la troponina se elevó? Entonces hay que checar eso, ¿sale? En la clasificación de Philip-Kimball, el estadio 3 corresponde a edema agudo de pulmón, ¿ok? Falla cardíaca congestiva, así sin edema agudo de pulmón, sería Philip-Kimball 2, ¿ok? Entonces, aguas esta persona. Según la cuarta definición del infarto agudo del miocardio, subraya la opción correcta. El término de lesión miocárdica se documenta con troponina sérica, lo dijimos. Falla cardíaca en contexto de infarto, sería Philip-Kimball 4, pero el 4 sería prácticamente choque cardiogénico. Así que por eso no es la correcta. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? De mi parte no. Ok, denme un minutito, por favor. Bien, continuamos. Hombre de 35 años, tiene hipertensión, tiene dislipidemia y tiene el antecedente, aguas aquí, esto es importante, el antecedente de un traumatismo craneoencefálico con hemorragia subaracnoidea. Entonces, bueno, llegó con un síndrome coronario agudo, un dolor opresivo, torácico, encalesternal, de más de 30 minutos, ya con eso pensamos en un infarto, con disnea, mareo y vómito. Llegó normotenso, ligeramente elevada, pero normal, no pasa nada. Normocárdico, taquipneico y saturación bien. Saturación física prácticamente con la presencia de un tercer ruido, ¿ok? Y lo demás normal. Y en el electro había un supradesnivel del segmento CT en la cara anteroseptal. Por lo tanto, es una lesión epicárdica anteroseptal, ¿sale? Y también había infra en la cara lateral. Entonces, bueno, aguas con eso. Estas personas hay que volver a revisar el electro, ¿sale? Para verificar ahí dónde fue el error. Y luego la troponina es elevada, entonces, pues, ¿qué documentamos? Un síndrome coronario agudo tipo IAM con elevación del ST en la cara anteroseptal. Ahora, ¿por qué no Philip-Kimball 4? Chavos, acuérdense, no viene en choque cardiogénico. Philip-Kimball 4 es choque cardiogénico y esta persona no llegó en choque. Vean, viene normotenso. ¿Vale? Y es un Philip-Kimball 2 porque trae un tercer ruido, que ya un tercer ruido ya es dato de falla cardíaca congestiva. El tratamiento de reperfusión. Ok, aguas aquí. Estas 14 personas, acuérdense que cuando hay una hemorragia cerebral previa, independientemente del tiempo del antecedente, y aquí esta persona tenía este traumatismo con hemorragia subaracnoidea, ya se contraindica la trombolisis. ¿Sale? ¿Dónde quedó? Aquí. Aquí. ¿Sale? Entonces, aunque sí tenga supradesnivel del ST, aunque lleve en tiempo de ventana menos de 12 horas,
el hecho de que tenga el antecedente de la hemorragia cerebral ya contraindica la trombolisis y por lo tanto mi única opción es el cateterismo. Entonces, aguas ahí. Pero, pues tampoco justifica una monoterapia. Aquí sí voy a poner una terapia doble. ¿Vale? En el mismo caso del tratamiento, indicamos lo siguiente, excepto, bueno, ¿por qué serían 500 miligramos de ácido acetil? Pues esta es la que no es correcta. ¿Vale? Clopidogrel 300, sí, nitratos también, morfina también, entonces estas 5 personas, aguas, hay que revisar ese tema otra vez. En relación con el contexto clínico del paciente y su hemodinamia, lo correcto es que llegó con falla cardíaca congestiva, sí, trae un tercer ruido, acuérdense, ¿sale? No llegó en edema agudo de pulmón y tampoco en datos de choque, ¿bien? Pero sería un Klipping-Ball 2, ¿sale? Este sería un 3, que no es el caso, y este sería un 4, que pues tampoco es el caso. El manejo de la exacerbación de la falla cardíaca incluye lo siguiente, excepto furo, claro que sí, dobuta, claro que sí, dopamina y beta bloqueador es lo que no incluye. Muy bien. Entonces, aguas esta personita, a ver, les está preguntando qué le van a poner a la falla cardíaca, excepto. Pues claro que furosemide se lo van a poner, pues porque esta sería la correcta. ¿Vale? Pues bien, beta bloqueador y dopamina son las que no hay que agregar en falla cardíaca aguda. De los siguientes, todas las complicaciones mecánicas del infarto agudo, excepto, pues taquicardia, ¿no? Obviamente taquicardia es una complicación eléctrica. Falla cardíaca aguda ya se considera complicación mecánica. En el caso de atender una urgencia en el paciente con urgencias hipertensivas, el tiempo que tengo para normalizar la meta es de 24 a 48 horas, ya lo habíamos comentado. Y esto de que no importa el tiempo, bueno, pues importa, ¿sale? Entonces, aguas ahí. Paciente con ángulo hemodinámico, el antihipertensivo de elección será nitroprusiato sódico, ¿sale? Ni captopril bioral, no está justificado el diurético, no viene con falla cardíaca. Y el metoprolol pudiera ser, pero porque es beta bloqueador. Pero recuerden que al ser emergencia, pues la vía oral no está indicada. Dentro del edema agudo pulmonar cardiogénico por emergencia hipertensiva se incluye el siguiente manejo. A ver. Dopa. ¿Por qué le pondríamos dopamina? ¿Sí? No sería el más adecuado a menos que aquí dijera que fuera por bradicardia. Ahí sí. Pero si no, no estaría justificado. Y luego, IECA, en la opción 4. Pues recuerden que los IECA son vía oral y estamos en una emergencia hipertensiva. Entonces, por eso es que tampoco sería el adecuado. En cambio, en la opción A tienen el diurético, doble diurético, nitrato para disminuir la poscarga y dobutamina para incrementar el inotropril. Pues definitivamente este sería el esquema más completo de una falla cardíaca aguda en emergencia hipertensiva. Masculino de la quinta década de la vida, que tiene pues el género, para empezar, tabaquismo y obesidad, llega por dolor torácico, náusea, vómito, y en el electro tiene una lesión subepicárdica anterior extensa. Lo trombolizan y pierde el estado de alerta. Tiene hipotensión y en el siguiente trazo electrocardiográfico, que si mal no recuerdo era una fibrilación ventricular, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues verificar pulso e iniciar reanimación cardiopulmonar. O sea, el paciente cayó en paro, hay que iniciar todo este protocolo. No caer, no, vamos, no se justifica la cardioversión eléctrica, ¿sí? Del caso previo no se palpó pulso carotidio, por lo tanto está en paro. Se inició RCP, se desfibriló con 200 joules, posteriormente a los primeros 2 minutos de RCP, y al término del ciclo se tuvo el siguiente ritmo, que pues era una taquicardia ventricular. Ahí todos la tuvieron bien. Y luego, el primer fármaco a administrar, adrenalina, claro, nomás aguas aquí, 10 miligramos, pues no. Se fueron 10 veces la dosis, es 1 miligramo. ¿Vale? Mientras se otorgan compresiones torácicas, se logra la intubación orotraqueal. El ritmo de reanimación cardiopulmonar ahora es
Ciclo de 2 minutos con compresiones continuas, velocidad 100 a 120 por minuto. Bien. Y respiraciones cada 6 segundos. Perdón. Posterior a 2 minutos, el paciente presenta el siguiente ritmo, que, si mal no recuerdo, persistía en taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, no recuerdo. El punto es que, pues, sí está indicada la descarga, ¿vale? Entonces, pues esa persona se volvió a confundir con el paciente vivo. Acuérdense que no cardiovertimos al que tiene pulso, no cardiovertimos al que no tiene pulso, cardiovertimos al que sí tiene pulso. Y aquí estamos en paro, aquí el desfibrilar, ¿vale? Prepara la descarga, la siguiente dosis, hablamos del caso previo, y pues 240 sería una adecuada dosis. Recuerden que si es de 360 es porque es monofásica, no bifásica. Entonces, aguas estas 3 personitas. Inmediatamente posterior a la descarga, la siguiente acción es continuar RCP, ¿sale? Acuérdense que cuando es cardiovertir, ahí sí se verifica ritmo, pero aquí estamos en RCP, estamos en paro, ¿vale? Y verificar pulso, pues no voy a perder tiempo. Acuérdense que la descarga es para quitar la fibrilación y poder continuar RCP. En cuanto a la administración de fármacos en RCP, a ver, ¿está indicada la atropina? No, porque está en paro. La atropina únicamente está indicada en la bradicardia inestable. ¿Sí? Y pues la bradicardia inestable no está en paro. ¿Vale? Está indicada la amiodarona en caso de asistolia persistente, tampoco aguas estas 2 personas. Recuerden que la amiodarona y la lidocaína únicamente en la fibrilación ventricular o en la taquicardia ventricular sin pulso, ambas persistentes a la descarga. Pues ninguna es correcta. Posterior a 2 minutos de compresiones torácicas, se obtiene el siguiente ritmo. El ritmo será una fibrilación ventricular, un ritmo de complejos anchos e irregulares. Esta persona bloqueó de rama izquierda, pues no. Nada que ver. ¿Es un ritmo desfibrilable? Sí, sí es. Un dato fidedigno de una adecuada técnica de reanimación cardiopulmonar es una capnografía mayor a 10. ¿Sale? Acuérdense si lo habíamos comentado. Y la onda de pulso en el pulsoxímetro, no. Esta va a aparecer cuando ya haya circulación espontánea. Sí, aguas, estas 4 personitas se fueron ahí con la finta. Posterior a 2 minutos de reanimación, ya vamos con un total, se obtiene el ritmo de asistolia. Por lo tanto, ¿qué seguimos? Pues continúa el RCP. No está indicada la amiodarona. Datos clínicos de retorno de la circulación espontánea, hiperlactatemia, pues no. Pulso de presión arterial, sí. Ondas de presión, también. Capnografía mayor a 40, también. Pues aquí la correcta, pues, que es la exceptual, es la D. Al término del siguiente ciclo, usted documenta el siguiente ritmo y su maniobra es, no recuerdo qué ritmo era, pero era, no era ni FB, ni taquicardia ventricular, ni asistolia. Entonces era una actividad eléctrica sin pulso y por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues comprobar si hay pulso o no. El paciente presenta un esfuerzo respiratorio, se mantiene con 4 puntos en la escala Coma de Glasgow, pupilas reactivas, y vean, ya tiene presión arterial baja, sí, chocada, pues no esperan que salga bien, pero ya tiene presión arterial y tiene pulso, por lo tanto, pues ya tiene circulación espontánea. Entonces ya salen del algoritmo de RCP y en este caso entrarían al siguiente algoritmo dependiendo de lo que salió. En este caso, pues no viene con taquicardia, no hay persistencia de arritmia. Sí, habría que verificar la saturación. La siguiente acción es atropina. Ok, aquí se las voy a dar buenas a todos porque, vean, me faltó redactar que venía con bradicardia y esa sería la justificación de la atropina. Porque, pues, imagínense, o sea, pueden salir neurológicamente deprimido, hipotenso, pero con frecuencia cardíaca de 80, 90, y ahí no estaría indicada la atropina.
pero en este caso había salido una frecuencia cardíaca baja. Ah, ya, es que se veía en el electro. Claro, ya. Entonces, en el electro se veía la bradicardia, y entonces, bueno, por eso se justifica la atropina. Pero estas 8 personas, no es incorrecto que tengamos que verificar la saturación, es algo correcto. Entonces, bueno, estas 8 personas también está correcta esta opción, ¿sale? La que sí no cabe, pues es esta, cardioversión farmacológica. Pues bueno, estas 8 personas me avisan quiénes son para agregar esta pregunta como positiva también, ¿vale? Bien, mujer de 20 años que usa levotiroxina y metformina para bajar de peso. Tiene palpitaciones de forma súbita, niega dolor torácico, ingresa a urgencias, Glasgow bien y con taquicardia de 220. Aquí me equivoqué, es frecuencia cardíaca, no FA. Y una TA de 110/70. Entonces es una taquicardia estable, ¿no? Por lo tanto, pues adenosina, 6 miligramos. Y esta personita aguas otra vez. Tiene que revisar ese tema. Con respecto al caso previo, el R1 de guardia decide otorgar la adenosina y le solicita que describa la técnica. Entonces, vean, canaliza pliegue brazos, administra adenosina 6 miligramos, seguido de bolo de 20 mililitros y se eleva el brazo. ¿Sale? Esa es la técnica completa. En esta, ¿qué es lo que está mal? El bolo no es de 50, es de 20, el bolo de solución salina. Y en esta, pues que no se canaliza la muñeca. Acuérdense que el tiempo de inicio es muy corto y si lo canalizan de la muñeca, pues en cuanto llegue al brazo o a la axila ya se va a metabolizar la adenosina, por eso es en pliegue. Inmediatamente posterior a su manejo inicial, la paciente presenta somnolencia, letargia, diaforesis, hipotensión 75/20, pero persiste con pulso carotidio. En el electro se observa, no recuerdo exactamente, que había unas pausas ahí, ¿no? No recuerdo. Pero bueno, pues es efecto directo de la adenosina. Vean la opción A, ¿se trata de una bradicardia inestable y habría que mantener el reposo? Pues no, si para mí es una bradicardia inestable, debo iniciar atropina, entonces esa opción no es correcta. Y la C dice, ¿se trata de una bradicardia con datos de inestabilidad? ¿El fármaco inicial es dobutamina? Pues tampoco. La dobutamina no me va a revertir la bradicardia, ¿vale? Entonces, lo que pasó, pues es un efecto de la adenosina y aquí se puede, o vigilar en los siguientes segundos. ¿Se acuerdan que les pasé varios videos donde hacía una pausa y esa pausa se puede alargar? Y de ahí la importancia de tener el monitor a la mano y el manejo de vía aérea y todo, por lo que pueda presentarse. Y cuando pase el efecto de la adenosina, pues recuperaría la frecuencia cardíaca. O si de plano la persona desarrolla una bradicardia importante, pues mi primera opción sería atropina, ¿vale? Bien, la que sigue. Mujer de la séptima década de la vida, va por dosificación de metoprolol, se dosificó de más, por una situación de intento de suicidio. Llegó a alerta con 130/70, frecuencia cardíaca de 42, saturación de 97. No hay ritmo de galope, no hay estertores. Entonces, neurológicamente está íntegra, no hay normotensión, no hay hipotensión, no hay datos de falla cardíaca, no hay datos de choque, no hay ángulo. Por lo tanto, es una bradicardia estable. ¿Y qué le voy a hacer? Observación nada más por 48 horas. ¿Ven? No está justificada la dopamina y pues tampoco el electro mostraba un bloqueo. ¿Sale? Bien, dentro de los cuidados neurocríticos, esto fue el último tema que vimos, del síndrome por reanimación. La PAM debe ser de 90, acuérdense, y entonces si está hipotenso, puedo justificar la norepinefrina. ¿Se debe evitar CO2 mayor a 45 por riesgo de isquemia? No. Acuérdense que la hipercapnia genera más edema cerebral por mayor flujo. La hipocapnia es la que genera isquemia cerebral.
La fiebre favorece la disminución del estrés oxidativo neurológico, al contrario, lo exacerba. Y bueno, ahí les puse una pregunta media chaburruquera, que es dura, de Rafael Sanzio, que pinta, se llama La Escuela de Atenas. Y en el fondo de esta pintura hay una imagen que utilizó el grupo Guns N' Roses para la portada de este disco, ¿no? De Use Your Illusion, ¿sale? Hay quien la tuvo bien, pues también se le va a sumar. Entonces, nada más las 8 personas de la pregunta, no recuerdo qué pregunta era, pero que les mencioné ahorita, me mandan un mensaje, por favor, para subirles un acierto a todos esos y ajustar la calificación. ¿Vale? Doctora, ¿qué pregunta tenías? Bueno, quizás ya no tiene dudas la doctora. ¿Alguien más, chavos? ¿Una pregunta? De mi parte no, doctor, gracias. Bueno, pues en general les fue bien y eso me da gusto. Como les dije la otra vez, se trata pues, de que aprendan número 1 y número 2, pues apoyar ahí el promedio y haciendo un examen que pues, no es sencillo, más bien es basado en lo que vimos y pues no tiene mayor complejidad. Bueno, esto se va a promediar con sus actividades. No he terminado de realizar todas, ya hay algunas, y ya eso prácticamente será la calificación. ¿Sale? Bien, jóvenes, ¿qué tema quieren que veamos? Urgencias metabólicas. Creo que en eso habíamos quedado todo el grupo. Bueno, muy bien. Para ver urgencias metabólicas, ¿alguien, híjole, es que no me acuerdo si fue ahora en julio o en diciembre del año pasado? ¿Alguien se inscribió a un taller que les di de manejo de líquidos? ¿No? ¿Ninguno de este salón? Bueno, yo sí me inscribí. También pues dile. Hola, doctor, es que varios sí nos inscribimos, solo que no acabamos de ver todas las clases. Ok. Les comento por lo siguiente. En urgencias metabólicas pudiéramos ver cetoacidosis y estrés hiperosmolar e hipoglucemia, pero para eso va a ser más fácil si primero vemos un taller de líquidos, tipos de soluciones, cristaloides, coloides, solución glucosada, etcétera. Y entonces va a ser más sencillo ya después ver el manejo de la cetoacidosis y del estrés hiperosmolar. Entonces, como ven, digo, lo que tampoco quiero es ser repetitivo, pues, y si alguien lo acaba de ver, pues no estaría padre que caigamos en esto. Pero si la gran mayoría está de acuerdo, podemos ver ahorita soluciones, aprovecharle la hora que queda, y ya la semana que entra ver cetoacidosis, estrés hiperosmolar e hipoglucemia. Sí, está bien. Bueno, muy bien, como que está fallando un poquito la red, ¿verdad? Ok, denme 5 minutos, tomen agua, descansen. Lo que preparo, necesito buscar esa presentación, no la tenía aquí a la mano. Ahorita la busco en la nube, la descargo y ya la comparto, ¿vale? Ahorita me vuelvo a conectar. Doctor, antes de que se vaya, me decía mi compañera Sofía, que creo que era la que le había mandado mensaje, que tenía duda, que le está sacando de la clase su internet, que por eso no contestó, que una disculpa.
Muy bien, doctora Nancy. No, dile que no hay problema. Si tiene dudas, que me manda un mensaje en WhatsApp para ver cuál duda había. ¿Sale? Bueno. Ok, entonces denme 5 minutos y ahorita comparto la presentación.
Bien, jóvenes, ahí ya ven la presentación. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos aprovechando para hablar de esto y ya el manejo de la cetoacidosis y del osteoporosmolar, donde definitivamente los líquidos son una parte crucial, pues va a ser más fácil que lo puedan entender. ¿Sale? Bueno, empezamos con algo de fisiología. Recuerden que prácticamente 3/4 partes de lo que son ustedes ahorita, pues son agua de todo su cuerpo. Y aquí lo sorprendente es que la gran mayoría de toda esta agua está adentro del espacio intracelular y el resto está afuera de la célula. Y este espacio se va a clasificar en 3. En 2 que están circulando, que es el plasma, y que vean que el porcentaje es muy poco, y la linfa, con otro porcentaje menor, y el resto está en el llamado tercer espacio. ¿Vale? Entonces vean cómo de el agua que circula, pues es muy poco, 5% de toda la que tenemos, la gran mayoría está adentro de la célula y por lo tanto, cuando reanimamos a un paciente, cuando está deshidratado o en choque hipovolémico y lo que requerimos es hidratarlo, pues el espacio más importante hidratar, ¿cuál va a ser? Pues el intracelular. ¿Vale? Eso es importante que lo tengamos desde ahorita. Vean, componentes fisiológicos del plasma. ¿Sale? Esto es en promedio. Por ejemplo, sabemos que el sodio va pues de 135 a 145, pero bueno, aquí lo manejan en promedio, 142 de sodio, 4.3 de potasio, 2.5 de calcio, estos son miliequivalentes sobre litro, calcio son gramos sobre decilitro, magnesio 1.1 y también tenemos aniones, cloro, bicarbonato, incluso proteínas, ¿vale? Entonces, cuando yo voy a administrar una solución parenteral, ya sea un cristaloide o un coloide, pues lo ideal sería administrar algo que tenga todo esto, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo, pues, una de las que tenemos en el hospital cumple con esto. Vean, requerimientos básicos de una persona en 24 horas. De sodio, nosotros requerimos en la dieta 2 miliequivalentes por kilo, de potasio solo 1, de calcio 0.7, de magnesio 0.5, de cloro 2 y de glucosa de 70 a 80 gramos al día. Imagínense que ustedes ahorita, ¿qué hora es? La 1, ¿no? Bueno, las 12, la 1 del horario previo. Ya hace hambre, ¿no? Entonces imagínense que van por unos nachos ahí de la cafetería central de la Autónoma, que le ponen extra queso y doritos y carne y un pollo y no sé qué tanta madre le ponen. Entonces, pues obviamente se echan como 10 veces cada uno de estos requerimientos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace su riñón? Pues o lo tira o lo almacena, ¿no? Y retienen líquidos y pues luego viene la engordadera. Entonces, bueno, esto es lo que deberíamos de reponer por día cada que reanimemos a un paciente con líquidos. Y nos vamos a dar cuenta cómo pues no cumplimos generalmente con esta situación. Un par de fórmulas que nos van a servir para poder reanimar y utilizar estas soluciones. Vean, una para el agua corporal total. Agua corporal total. Es muy sencillo, vean. Si es hombre, simplemente multiplican peso por 0.6. Si es mujer, peso por 0.5. Y si es anciano, peso por 0.45. ¿Sale? Y esto le va a dar la cantidad en litros del agua corporal total. Otra fórmula importante es la osmolaridad. La osmolaridad la vamos a calcular sodio por 2 más glucosa entre 18. ¿Ok? O sea, si un paciente tiene de glucosa 140, por ejemplo, y de sodio tiene 138, bueno, pues será 140 entre 18. ¿Esto cuánto les da? 140 entre 18.
7.7. ¿Verdad? Sí. 7.7, ¿verdad? Y luego, 138 por 2. Esto es igual a 276, ¿no? Y entonces ya nada más suman esto. 276 más 7.7 es igual a 280 y... 83.7, ¿no? Algo así. Y esa sería su osmolaridad, ¿vale? Ustedes en segundo semestre, en bioquímica, les enseñaron que la osmolaridad hay que agregarle el boom, el nitrógeno ureico en sangre, y la urea. Bueno, para fines prácticos, chavos, para fines en clínica, estos dos elementos en realidad no tienen un efecto osmóticamente activo. Y entonces, pues no nos cambia nada cuánto pudiera variar la osmolaridad con estos elementos. En cambio, los que sí tienen un efecto osmóticamente activo y pueden provocar alteraciones en el paciente, ya sea edema cerebral o empeorarlo, pues son el sodio y la glucosa, y por eso son los que tomamos en cuenta. Y en pacientes deshidratados, pues para estimar un aproximado de cuánto déficit de agua tiene, vean, utilizamos esta, 0.6 si es hombre, 0.5 si es mujer, o 0.45 si es anciano, sea hombre o mujer, por peso por 1 menos 140 sobre sodio sérico. Esto siempre les va a dar el resultado en negativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de déficit, ¿vale? Entonces, así es como lo van a calcular. Bien, vean, vamos a hablar de cristaloides y de coloides, ¿vale? Algunas de las características más importantes, los cristaloides únicamente tienen lo siguiente: agua, azúcares, algunos electrolitos, mientras que los coloides, vean, tienen partículas de alto peso molecular, esto es lo más importante aquí, y esto hace que no puedan atravesar las membranas, a diferencia de los cristaloides que atraviesan muy libremente la membrana. Ambos tienen una capacidad de expansión plasmática, como pueden ver, siendo más importante el del coloide. Ahora voy a entender por expansión plasmática o expansión de volumen, para fines prácticos, incremento en la presión arterial, ¿sale? Es decir, si lo único que quiero es subir la presión a un paciente, el mejor de estos dos o el que más lo hace es el coloide. Pero ahorita vamos a ver, pues, por qué esto no es del todo bueno. Y otra característica muy importante de los cristaloides, vean, es que a los 30 minutos de haberse administrado, solamente el 25% de lo que yo administro se queda en el espacio intravascular y el resto se va a ir a tercer espacio, como ahorita vamos a ver. Y otra característica de los coloides es que por tener estas moléculas de alto peso molecular, pues es que incrementan su presión osmótica y retienen agua en el espacio intravascular, y esto es lo que hace que el coloide tenga un muy buen efecto de expansión de volumen, ¿vale? Vean, si lo queremos ver visualmente, pues hagan de cuenta que se ve así. Esto es un cristaloide y esto es un coloide, ¿sí? O sea, un cristaloide es algo muy líquido. Hagan de cuenta que esto es una Tecate Light y un coloide es un atole de masa, ¿vale? Así, pesado, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta tiene muchas moléculas de alto peso molecular que incrementan la presión osmótica y pues mantienen el líquido adentro de la vena. Por eso suben la presión. Pero, acabamos de decir, el espacio más importante de todos los que hemos visto es el espacio intracelular, no el espacio intravascular. Entonces, si un paciente lo tengo deshidratado y yo le pongo únicamente coloides, pues le va a subir la presión, pues sí, de que se la va a subir, se la va a subir. El punto es que, ¿de qué me sirve que yo infle las venas, que yo le suba la presión y las arterias, si no pasa todo este líquido a nivel intracelular?
Entonces, por eso es que no son la mejor opción. Y los cristaloides, el problema es que la gran mayoría, 70% de lo que yo infunda, se va a ir a tercer espacio. Entonces, tampoco son del todo fisiológicos. Entonces, vean, cristaloides ya dijimos, solvente y soluto de bajo peso molecular. 25% de ellos se quedan en los primeros 30 minutos dentro de la vena y atraviesan libremente, van y vienen todas las membranas. En cambio, el coloide tiene estas moléculas de alto peso molecular que hacen que prácticamente todo lo que yo administre se mantenga durante 2 a 3 horas adentro de la vena y no generan edema intersticial. El problema es que tampoco pasan a las células, simplemente incrementan el espacio vascular. Este es un ejemplo, ahí están viendo un cloruro de sodio, vean una solución salina al 0.9%, que es un cristaloide. ¿Ven? Este es un cristaloide. Vean, 25% se administre, ya dijimos, se queda en la vena, y todo lo demás se va a tercer espacio. Entonces, ¿qué efecto va a tener? Bueno, originalmente ustedes tienen estos 3 espacios que ya comentamos, el intracelular, el intravascular y el tercer espacio o intersticial, y al momento de administrar 1 litro de solución cristaloide de tipo solución salina, vean cómo, pues sí, incrementó el espacio intravascular, pero la gran mayoría se fue a incrementar el espacio intersticial, provocando edema. Y ya de una forma menor, pues hubo cierto aporte al espacio intracelular, que es lo más importante. Aquí el principal problema, pues es este, que va a generar edema. ¿Vale? Vean, en esta gráfica lo podemos ver así, una albúmina, que es un coloide. Vean cómo la gran mayoría se va a quedar adentro de la vena. ¿Por qué? Por las moléculas de alto peso molecular. Y en cambio, un cristaloide, como la solución salina, pues la gran mayoría va a fugar a tercer espacio. ¿Vale? Bien, entonces, ventajas de los cristaloides. Alguien prendió su micrófono. ¿Listo? Ok. Entonces, vean, la concentración de sodio es ligeramente parecida, tienden a ser un poquito más, sobre todo en la salina, obviamente. No genera cambios en la presión coloidosmótica, no tiene moléculas de alto peso molecular. Tienen una rápida distribución hacia el espacio extravascular y esto que ya explicamos, el efecto de expansión de volumen únicamente dura 30 minutos. ¿Por qué? Porque solamente 30 minutos es el tiempo en el que 20 al 25% de lo que yo administre se va a quedar en la vena y todo lo demás va a fugar. ¿Vale? Entonces, de ahí podemos entender ahora por qué una carga se administra rápido. Una carga se debe administrar en 20 a 30 minutos, ¿no? Ya nos tenemos que quitar aquí el concepto de que, pasa una carga para 4 horas. Pues no, eso es algo erróneo, ¿vale? La carga se administra rápido para poder tener este efecto de expansión de volumen y subir la presión. Y pues tienen una rápida excreción renal, ¿sí? Como una Tecate Light, ¿no? Ustedes se toman la Tecate y a los 5 minutos van al baño, ¿verdad? Desventajas, pues tienen un volumen limitado en cuanto a efecto y duración, no compensan del todo la hipovolemia, todo cuando es mayor al 15%, y la desventaja más importante es que provoca edema intersticial. Y pues el riesgo de edematizar, pues es en los órganos que menos manejan volúmenes, que es el pulmón. Entonces tenemos riesgo de generar edema pulmonar. Vean aquí en la radiografía, una radiografía normal, y en cambio acá, de una persona con insuficiencia cardíaca y que le administraron, sabrá Dios cuántos litros de agua, y vean cómo se ve todos los pulmones con congestión, incluso con alas de mariposa. ¿Vale? El coloide, entonces dijimos, son soluciones
que no se disuelven completamente por su alto peso molecular, tienen una apariencia homogénea, les digo, se ve como un atole más o menos, un Gatorade, y la característica de que no atraviesa la membrana. La concentración de sodio es parecida, vean, estos sí generan cambios en la presión coloidosmótica por estar formado por estas macromoléculas. Tienen un efecto de expansión de volumen muy importante, o sea, si lo que yo quiero es subir la presión, les repito, la mejor es el coloide, pero no por eso quiere decir que me va a reanimar y a hidratar al paciente. Todo lo contrario, me va a deshidratar al paciente. Y es lógico pensarlo, si yo tengo aquí una célula y acá tengo un espacio intravascular y yo pongo un coloide que me incrementa la presión coloidosmótica, pues voy a jalar agua de aquí para acá, ¿verdad? Deshidratando más a la célula. Por eso es que se asocian más a mayor mortalidad. En cambio, el cristaloide, pues, atraviesa todo, pero bueno, el problema es que también provoca edema. La eliminación renal del coloide es muchísimo más lenta, es decir, dura mucho más en plasma, pero esto permite que el efecto de expansión de volumen, pues, sea mucho más sostenido. Esto ya lo comentamos, son moléculas de alto peso molecular, atraviesan difícilmente la membrana, cambios en la presión oncótica, retención de agua, y tiene un efecto hemodinámico muy rápido y sostenido, o sea, se hipotensa el paciente e inmediatamente sube la presión. ¿Alguien aquí de sus compañeros o compañeras es hijo o hija de algún anestesiólogo o anestesióloga? O sobrino, sobrina, hijado, hijada, no sé. Mi tía es anestesióloga. Ok, doctora, ¿has entrado a cirugías con ella? No, ya se jubiló. Tiene poquito, pero ya se jubiló. Bueno, pero alguna que otra cirugía que todavía haga, ¿no? En la privada o algo, ¿no? No. Ah, bueno. Ya fuera tu tía, ya con vida de jubilada, qué gusto. Mira, platica con ella y si tienen la oportunidad, entrar a una cirugía y vean lo siguiente, chavos. Muchas veces el anestesiólogo pone un inductor, como Propofol, por ejemplo, que es un fármaco sedante. Y entonces, este fármaco, dentro de sus efectos secundarios, tiene hipotensión o provoca hipotensión. Entonces vamos a pensar que esta cirugía es programada, por ejemplo, una colecistitis, ¿sí? Un paciente o una paciente que ya tiene, no sé, 6 meses de diagnóstico de su cole y ya sabe que la tienen que operar y va y la programa y tiene la valoración prequirúrgica y todos los estudios y ya incluso se programó para tal día, ya arregló otros asuntos pendientes, se presentó un día antes en ayuno, se opera, en fin. No es un ambiente de urgencias, ¿sí? Es un ambiente de quirófano programado, un ambiente no hostil. Es una persona que no tiene estrés, que no está chocada, que no tiene ningún dato de inestabilidad, ¿vale? Entonces, al momento de administrar el Propofol, pues se le baja la presión, pero no tiene hipoperfusión, no se choca, ¿sale? Entonces, aquí es un muy buen ejemplo donde el médico anestesiólogo o anestesióloga puede poner un coloide y entonces, luego de administrar el coloide, una albúmina, por ejemplo, la presión se vuelve a subir y ya perdió el efecto que había provocado el sedante. ¿Vale? Ese sería un ejemplo. Ahora, voy a cambiar de panorama. Ahora imagínense un servicio de urgencias donde llega una persona que originalmente no iba a urgencias. Originalmente iba pues a su trabajo y se iba trasladando en bicicleta y en lugar de llegar al trabajo, pues no llegó porque pasó un camión, lo atropelló y le amputó una pierna de forma traumática y sangró 4 litros de sangre, o perdió 4 litros de sangre, mejor dicho, y llega al servicio de urgencias con un dato de choque hipovolémico, con deshidratación severa, con hipoperfusión celular, con todas sus células de sus órganos principales y no principales sufriendo por hipovolemia, y entonces, si yo
ahí le pongo un coloide, pues sí, le voy a subir la presión, pero no lo voy a rehidratar, no lo voy a sacar de ese estado de hipoperfusión, ¿sale? Entonces, por eso es que en un servicio de urgencias, para fines de una reanimación hídrica, pues el coloide tampoco es el adecuado, ¿vale? Entonces vean, chavos, cómo a partir, espero yo, de esta plática, nos quedemos con el concepto de que no existen las soluciones fisiológicas, ¿vale? Ninguna solución es fisiológica y toda solución la debemos de ver como un fármaco más. Y al ser un fármaco más, pues tiene su dosificación, sus efectos secundarios, su posología, y esto lo debo de cuidar, ¿vale? O sea, en lugar de que pensar, es que hay una solución ideal para esto, debemos de pensar cuál es la solución menos antifisiológica para determinada situación, ¿sale? Bien, los coloides tenemos prácticamente de dos tipos, artificiales y naturales. De los naturales, pues el más común pues es el plasma, que se obtiene propiamente de la donación de sangre, o la albúmina humana. Y de los artificiales, pues tenemos dextranes, almidones y gelatina. Entonces, les repito, para fines de reanimación en urgencia, reanimación con líquidos, pues no, un coloide definitivamente no va a ser la opción. Eso no significa que el cristaloide sea bueno, no, ya dijimos, provoca edema, ¿sale? Pero bueno, pues son las dos opciones que tenemos. Pues vean, si lo ponemos así de una forma visual, un cristaloide, pues vean cómo de una forma muy fácil atraviesa la membrana al momento de administrarse en la vena y brinca a tercer espacio. En cambio, un coloide que tiene moléculas de alto peso molecular es muy pesado y prácticamente se estanca en el espacio intravascular y no pasa hacia tercer espacio. Entonces, pues son ventajas y desventajas de cada uno. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí en estas principales diferencias entre cristaloides y coloides? Por mi parte, no. Tampoco de mi parte, doctor. Muy bien. Entonces vamos a puntualizar los cristaloides porque pues, son los más utilizados, no solo en servicios de urgencia, sino en todos los servicios. Y lo van a ver en su internal. El primer cristaloide del que vamos a hablar es la solución salina, cloruro de sodio, o pésimamente llamada solución fisiológica, porque como ahorita vamos a ver, pues de fisiológica no tiene nada. La solución salina normosmolar o isoosmolar, es decir, la que ya viene sintética, la que ya viene fabricada, está con una concentración al 0.9%. ¿Vale? Ahorita vamos a ver qué significa eso. Y hay varias presentaciones, hay de 100 mililitros, de 250, de 500, de 1000. ¿Sí? Esa es la solución salina. Sale al 0.9, en este caso es el de 1 litro, de 1000. Vean, es el cristaloide más utilizado en todo el mundo. ¿Sí? Vean, se utilizan 200 millones de litros de solución salina al año en Estados Unidos y podemos desarrollar soluciones hipertónicas, es decir, al 3, al 7.5, al 9 o a lo que quieran de porcentaje, o también podemos diluir una solución y hacerla hipotónica, por ejemplo, al 0.45%. Ahorita vamos a ver cómo. Vean esta tabla, ya habíamos visto los componentes naturales o fisiológicos del plasma. ¿Sí? Vean los componentes ahora de la solución salina. Para empezar, únicamente tiene sodio y cloro. No tiene calcio, no tiene magnesio, no tiene potasio, no tiene ningún buffer. Y vean cómo la concentración de sodio es mucho más que la fisiológica y la de cloro muchísimo más que la del plasma. Vean cómo el pH es mucho inferior, mucho más bajo de la solución salina con respecto a la del plasma y vean cómo la osmolaridad pues también es muy diferente.
¿Vale? Entonces, fisiológica, pues ¿de dónde, no? Nada que ver con la fisiología. Así que hay que irnos olvidando de ese término. Vean la siguiente gráfica. Esta. Aquí es un ensayo donde pacientes se manejaron con la misma dosis de líquidos, con la misma tasa de infusión de 30 mililitros por kilo por hora, pero la mitad con Harman, solución Ringer lactato, que también es un cristaloide, y la otra mitad con solución salina isotónica. Y vean, midieron el pH y vean cómo es evidente que el pH disminuye, que se genera una acidemia conforme pasa el tiempo en los pacientes que reciben solución salina contra los que reciben Harman. Entonces, pues definitivamente esto no es bueno. ¿Por qué creen que se desarrolla este efecto de acidemia? Por los iones de cloro. Excelente, doctora, muy bien. Por la cantidad de cloro. El tipo de acidosis que podemos generar, pues precisamente es una acidosis hiperclorémica. Y obviamente eso puede incrementar la mortalidad en los pacientes. ¿Vale? Entonces, hay una franca desventaja de la solución salina. Y como habíamos comentado, podemos desarrollar concentraciones diferentes. Vean, la que ya viene fabricada, dijimos, es esta, el 0.9%, que tiene 154 miliequivalentes de sodio y 154 de cloro. ¿Vale? Pero podemos desarrollar soluciones hipertónicas o hipotónicas. ¿Va? Entonces, quiero que hagamos un ejercicio. Tienen un paciente. Con una GEPI, una gastroenteritis infecciosa, y que llegó con estatus epiléptico, es decir, llegó convulsionando. Y que por la deshidratación, por la diarrea que ha tenido, el vómito, pues se encontró que tiene un sodio de 118. ¿Cuánto era lo normal de sodio? Fíjense. 135. 135 a 145. Y vamos a pensar que este paciente pesa 84 kilos. ¿Vale? Ok. Entonces, vean. Número 1, hay que calcular cuánto sodio le falta, por lo cual está convulsionando. ¿Sí? O sea, sabemos que tiene hiponatremia. ¿Ok? Hay que calcular cuántos miliequivalentes de sodio le faltan y que esa sea la razón por la cual el paciente está convulsionando. Entonces, vean, lo vamos a hacer así. Déficit de sodio es igual al sodio ideal, ahorita vamos a ver cuál es el sodio ideal, menos el sodio real, es decir, lo que nos dio el laboratorio, en este caso 118, por agua corporal total. Agua corporal total, acuérdense, en este caso es hombre, por lo tanto es 0.6 por kilo, por 84. ¿Cuánto les da 0.6 por 84? $50.4. ¿50 punto qué? ¿Así? ¿50.4? Bueno, ok. Sí, Doc, perdón. Sí. Vale. ¿Cuál creen que sea el sodio ideal? ¿135? Ok. ¿Quién opina distinto? ¿Quién opina igual?
Es que se tiene que ir aumentando poco a poco, porque si no puede dar una desmelinización osmótica. Ok, entonces, ¿cuál sería? Me parece que era ir subiendo como de 10 en 10. Ajá, ¿cada cuánto? No recuerdo el tiempo. Ok, muy bien. Bien, el sodio, digamos, utópico, o el sodio normal al que alcanzaríamos a llegar, pues sería el que comenta la doctora, 135 a 145, ¿no? Eso es lo que nos dice el Guyton. Pero para fines clínicos, pues también es correcto lo que nos menciona el doctor, se me fue tu nombre, me desapareció aquí en la pantalla, de que en más de 24 horas no podemos incrementar o disminuir el sodio más de 10 o máximo 12 milequivalentes. Es decir, este paciente que tiene 118, lo máximo que le podemos subir el sodio en 24 horas sería 10 o 12 más. ¿Por qué? Porque si le subimos el sodio muy rápido a lo que nos dice el Guyton, podemos incrementar la osmolaridad, modificarla y generar más edema cerebral, particularmente lisis pontina. Y pues que se muera el paciente. O sea que pues no queremos, obviamente. Entonces tenemos este rango, este margen de en 24 horas modificar, en este caso que es hiponatremia, pues subir el sodio 10 o 12 mil equivalentes, y si fuera una hipernatremia, pues sería lo mismo. En 24 horas, lo máximo que podemos disminuir es de 10 a 12 mil equivalentes. Entonces, aquí el sodio ideal, ¿cuál sería? Pues digamos 128. ¿Sí? A lo que idealmente me gustaría subir de sodio este paciente. Entonces, ahora sí, aquí cuando les dio 128 menos 118, pues obviamente son 10, ¿no? Por agua corporal total, pues estos son 504 mil equivalentes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que este paciente nos está convulsionando porque en su cuerpo le faltan 504 mil equivalentes de sodio total. ¿Vale? Que ya en mil equivalentes por decilitro, pues esto equivale a los 118 que le faltan. ¿Vale? Bueno, entonces esto es lo que hay que reponer. Aquí, vean, podemos tener dos opciones. Una, si yo le pongo una solución salina al punto 9, en cada solución que yo le ponga, pues le voy a dar 154 mil equivalentes de sodio. ¿Cuántas soluciones salinas al punto 9 necesitaría para subirle o para otorgarle, mejor dicho, 504 mil equivalentes que le hacen falta? Pues como ¿Entendió más la de pregunta? 3. Sí, o sea, tendría que ser como más de 3 botecitos, yo creo. Pues 4, ¿no? Como 3,5 más o menos. 3 y medio, casi 4. ¿Sí? A ver, 1, 150. 2, 300. 3, 450. Para 500, pues sí, como 3 y medio. Entonces, le tendríamos que pasar a este paciente más de 3 litros al punto 9 para alcanzar los 504, lo cual es mucho. Otra opción es que una solución hipertónica al 3%, pues tiene prácticamente lo que le falta a este paciente. Se pasa, está bien. Ahorita vemos cómo nuestro margen de error. Entonces, este sería una buena opción para, en lugar de pasarle casi 3 y medio del punto 9,
pues nada más una hipertónica. ¿Sí? ¿Sí se entendió, doctores? ¿Doctoras? Sí, doctor. Ok. Entonces, ¿existen en el hospital las soluciones hipertónicas? No, No, no existen. Ustedes las tienen que hacer. ¿Cómo las harían? pues quitándole agua ¿Cómo? o agregándole más soluto. Ok, pues ¿cómo? Alguien dígame, hago esto, le quito esto, le pongo esto. Pues se le agrega sodio, ¿no? Para aumentar la concentración. ¿Y cómo se le agrega? Creo que hay unas ampolletas. Excelente. ¿Qué ampolletas? Bueno, no recuerdo cuánto tiene la ampolleta de sodio, la verdad. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien las ha visto? Ok, Yo vean. Cada una de estas ampolletas tiene 30,000 equivalentes. ¿Ok? La concentración está al 17.7%. O sea, hagan de cuenta que agarraron sal y la metieron aquí en esta ampolletita. ¿Sale? Y cada una de estas ampolletitas viene de 10 mililitros. ¿Ok? Entonces, ustedes en el hospital tienen una botella, bote pues, de solución salina al 0.9%, que tiene 154,000 equivalentes. Esa sí existe. O sea, esta. ¿Vale? Y tienen ampolletas al 17.7% que tienen 30,000 equivalentes y que cada una es de 10 mililitros. Pues ahora sí, ¿cómo le harían para desarrollar una solución hipertónica al 3% que tenga 513,000 equivalentes? pues nada más, bueno, ya hice los cálculos y según yo serían como 12 ampolletitas de 30.000 equivalentes. ¿De dónde salieron esas 12, doctora? Primero lo que hice fue restar los 513 menos 154.000 equivalentes. Y ya después de eso, me salió a 359.000 equivalentes, que es lo que le falta pues a la solución del 0.9. Y eso lo dividí entre 30 y me salieron 12. Excelente, doctora, muy bien. Esto que les acaba de explicar su compañera es la diferencia entre aforar, palabra clave, y diluir. Diluir es simplemente que yo agarro un bote y lo vierto sobre otro, ¿verdad? Eso es diluir. Aforar es que yo, por ejemplo, si quiero meter 12 ampolletas de estas en esta solución sin aforar, simplemente no me cabe. ¿Por qué? Porque aquí lo único que cabe es 1 litro, 1000 mililitros, pues. Y entonces yo acá le voy a poner 12 de 10 mililitros, ya son 1120 mililitros, y pues obviamente no cabe, pues se va a tirar. Entonces, debo de retirar de aquí 120 mililitros y los voy a sustituir con las 12 ampolletas de
solución hipertónica al 17.7%. Eso es aforar. ¿Vale? Entonces, por eso la doctora muy bien restó 513, que son de la solución salina al 3%, que es la que quiero hacer, menos 154, que es la que sí existe al 0.9%, y eso me da 359, que como bien lo explicó su compañera, son los milequivalentes que le faltan a esta para convertirse en esta. Entonces, ahora sí, ¿cuántas ampolletas de estas que tienen 30 necesito para llegar a las 359? Y en realidad son 11.999 no sé qué, ¿no? Que para fines prácticos, pues 2. Entonces, aforo, le van a decir a la enfermera, aforar 12 ampolletas de solución salina al 17.7%, es decir, de estas, en solución salina 1000 al 0.9, o sea, este. Y entonces esto equivale a una solución hipertónica al 3%, que ya sé que tiene 513 milequivalentes. Y eso se lo van a pasar para 24 horas. ¿Se entendió? Sí, doctor. Ok, ¿los demás? Bien, ahora, ¿cómo le hacemos para saber que sí estamos en este margen de error? Es decir, acuérdense que a nuestro paciente le calculamos que le faltaban 504, pero le estamos pasando una de 513, pues un poquito más. Bueno, vean, para eso sirve el delta sodio. El delta sodio, vean, vamos a medir lo siguiente. Sodio de la infusión, es decir, 513, porque es el sodio que le estoy pasando de la solución que preparé, menos el sodio medido, que es 118, por agua corporal total, que era 50.4 más 1, o sea, 51.4. ¿Cuánto les da de esto? 513 menos 118 entre 51.4. $7.68. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que le estoy dando aparentemente más milequivalentes de los que le faltan, vean, con esta solución hipertónica al 3%, yo voy a incrementar en 24 horas únicamente 7.8 milequivalentes, es decir, estoy dentro de este rango de error o este margen de error. Por lo tanto, de 118 que tenía, al día siguiente me debe amanecer el paciente con 125.6 milequivalentes sobre decilitro de sodio. ¿Vale? O sea, entonces la delta sodio es para saber realmente lo que le estamos subiendo de sodio al paciente. En 24 horas. En 24 horas. Ah, ok. En 24 horas, exactamente. Y debe ser menor a 10 o máximo 12.
Si tú preparas una infusión y con el delta sodio te sale en 18, ahí dices, híjole, le voy a pasar demasiado sodio y puedo provocar mayor edema cerebral porque me está pasando de este margen de error. Y entonces es como para tener ese margen y no rebasar este rango y no provocar mayor edema cerebral. Ok, doctor, gracias. Bien, ¿los demás? Todo bien, doctor. Vale, perfecto. Ahora, voy a poner otro ejemplo. Supongamos que ahora, en lugar de tener una hipernatremia, perdón, una hiponatremia, tienen un paciente que también se echó los mismos tacos que el otro, y también tuvo una gastroenteritis infecciosa, y también tuvo diarrea, náusea y vómito, y también tiene deshidratación severa, pero este tiene hipernatremia. Tiene un sodio de 165, una hipernatremia severa. Y también está en estatus epiléptico, también está convulsionando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bajarle el sodio. Entonces, ahí es donde puedo utilizar una solución hipotónica que tiene más agua y menos soluto. Hidratarlo más y darle menos aporte de sodio. ¿Cómo creen que al yo tener esta en el hospital, cómo creen que pueda hacer esta? ¿Cómo se imaginan? ¿No? ¿Ni idea? Pues diluyéndola, ¿no? ¿Cómo? Con más agua. Nomás le echo agua aquí y ya. Y hay 1 litro. Esta llega hasta acá. Le echo agua. También se tiene que aforar. Tirar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues se saca esa solución y se le agrega agua. Claro, aforo otra vez. Le quito la mitad, lo tiro a la basura y le aforo agua bidilestilada, agua natural, pues, H2O, agua de garrafón, agua ciel, la que quieran, pero no solución salina. ¿Vale? Y entonces así, esto se va a volver a diluir y ahora en lugar de ser al punto 9, pues va a ser a la mitad, punto 45, y por lo tanto, en lugar de tener 154 mil equivalentes, pues va a tener la mitad, 77. Sí, es sencillito. Le dicen a la enfermera, afora agua bidilestilada, 500 mililitros, en solución salina al punto 9. Y ya, es decir, va a tirar la mitad de aquí, a la basura, y la va a compensar con agua bidilestilada, y así se va a diluir. O aforar, mejor dicho. ¿Vale? Doctor, una pregunta.
Sí. En este caso de que este paciente pues llegó con una hipernatremia, no podríamos, bueno, no podríamos hacer lo mismo de que en vez de darle solución, o sea, agregarle más solución salina, porque realmente pues sí se le está dando un porcentaje que son 0.45, bueno, 77 miliequivalentes por litro de sodio. ¿No le podríamos dar únicamente de que se tome agua él mismo o sería muy lento eso? Ok, aquí el problema, doctora, es que te llegó en estatus epiléptico. Está convulsionando. Ya lo intubaste. ¿Cómo le podrías dar esa agua? Es muy buena tu pregunta. Cuando alguien tiene sed, pues toma agua, ¿no? No va a que le pongan una solución. O sea, lo más fisiológico es lo que tú acabas de decir. ¿Cómo le harías? Está convulsionando, está intubado, no está consciente. ¿Cómo le harías? Bueno, no, verdad, no se puede. ¿Cómo? Que no se va a poder porque está No, convulsionando. claro que se puede, pues por eso te estoy... Si no se pudiera, yo te diría, no se puede, punto. Claro que se puede, pero me gustaría que tú eches imaginación y veas, creas cómo se pudiera hacer. Pues es que no sé si, o sea, como está convulsionando, no sé si se le pueda dar por vía oral como tal el agua. Más bien no sé si tenga que ser igual por vía intravenosa, pero pura agua, o sea, sin nada de sodio. Ok. Por vía intravenosa no se puede administrar agua biodestilada. Pudieras, pero no es lo ideal. Flebitis, mayor edematización, etc. Entonces, si no se lo puedes dar por la vena, pero está intubado, no le puedes dar nada de tomar, ¿cómo le harías? No sé si se le puede poner también como una sonda, tal vez. Eso, chingada, muy bien, doctora. Sonda nasogástrica, claro que sí, está completamente indicado, altamente recomendable y es mucho más fisiológico que usted le pongan a un paciente una sonda nasogástrica y le cuelguen un garrafón de agua Ciel y se hidrate todo por el intestino, a que le pasemos esta solución parenteral, que imagínense, si esta provoca edema porque fuga a tercer espacio, pues una hipotónica con mayor razón va a provocar más edema. Entonces, sí las utilizamos, pues porque están indicadas, pero si el paciente puede consumir agua de forma enteral, bueno, pues que la boca no sea una limitante, se está intubado, pero sí le puedo pasar una sonda nasogástrica e hidratar directamente hacia el estómago a través de esta. Entonces, muy buena tu pregunta, doctora. Claro que está indicado, es altamente recomendable y les va muy bien a los pacientes. Se disminuye muchísimo más gradual y de una forma más fisiológica esa hipernatremia cuando se utiliza la vía enteral que la parenteral. O la otra, pues sería colocarle, en lugar de solución salina hipotónica, solución Harman. Que los niveles de sodio, como vamos a ver en la siguiente clase, pues son un poco más parecidos a los del plasma que los de la solución salina y no te va a aumentar el cloro. ¿Vale? Ok, doctor, gracias. Excelente. Ahora, el delta sodio también lo utilizaríamos, ¿eh? Porque también, si yo tengo hipernatremia, pues lo máximo que debo de bajar en 24 horas el sodio, precisamente es de 10 a 12. ¿Vale? Pues bueno, aquí simplemente sería sodio medido, 165. ¿A cuánto lo quiero bajar? Pues a 155, 153 a lo mucho. Y esto sobre agua corporal total. ¿Vale? Entonces, perdón, esto sería acá, para ver cuánto le sobra. Entonces, bueno, ya yo calcularía los 1000 equivalentes y esto debe ser menor a 10. Si es correcto, perfecto, puedo utilizar la solución hipotónica.
O la segunda opción, y muy válida y muy buena, es la solución de agua bilestilada, agua natural, agua ciel, por vía enteral a través de una sonda nasogástrica. ¿Vale? El problema de utilizar agua por la sonda nasogástrica, pues es que es más difícil su cuantificación. O sea, aquí hacemos esto, pues porque sabemos cuánto sodio le estamos pasando. ¿Vale? Pero cuando lo hacemos por vía intestinal, pues es un poquito más complejo. Aún así, pues simplemente tomas tus niveles séricos de sodio cada determinado tiempo y vas viendo cómo va bajando gradualmente. ¿Vale? ¿Alguna duda, chavos, de este tema? Parece que no, Doc. Bueno, muy bien. Entonces vamos a parar aquí por la hora. Repasen, lo pueden estudiar de fisiología, esto de líquidos y electrolitos, es muy sencillo. Y la semana que entra terminamos con Harman, solución glucosada, y ya el mismo viernes empezamos manejo de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. ¿Vale? Para que les avisen a sus compañeros, por favor, y el viernes ya empezamos con este tema. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.